Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto León y soy contador público, egresado de la Universidad del Pacífico. Tengo un MBA en Thunderbird, School of Global Management, y el Tecnológico de Monterrey. Soy licenciado en Administración también y tengo estudios de posgrado de Economía por la Universidad Católica. Actualmente me desempeño como auditor general de RE/MAX Seguros y Reaseguros. Muchas gracias, Roberto. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes. Vamos a comenzar con la primera pregunta, y es ¿cómo entiendes tú al gobierno corporativo? Bueno, el gobierno corporativo, ¿no? Si queremos hacer un símil con el gobierno de los países, ¿no? El gobierno lo que trata de hacer es fundamentalmente generar un orden. En el campo corporativo hay también generar un orden, ¿no? Y el orden del gobierno lo podemos circunscribir a el manejo con los accionistas, por ejemplo, ¿sí? Con la junta general de accionistas, con el directorio, con los directores, con la gerencia de la compañía y con las unidades de control. Entonces, el gobierno corporativo es definir una serie de relaciones, ¿no? Que permitan, ¿no? generar una armonía, ¿no? en la organización, ¿no? en el marco de la cultura organizacional misma, ¿no? Porque cada organización tiene una cultura, ¿no? No podemos llegar al gobierno corporativo de la cultura de la compañía. Entonces, eso sería, ¿no? Es básicamente un esquema, ¿no? Un orden que permite generar unas relaciones de armonía entre esos stakeholders. Y viniendo a eso, ¿por qué vendría a ser importante para una empresa o una compañía que se desarrolle un buen sistema de este gobierno corporativo? Es súper importante porque el orden, ¿no es cierto?, primario, genera otro tipo de situaciones muy positivas. Primera es, cuando hay orden, ¿no es cierto?, hay un buen registro de transacciones, ¿no? Hay un buen registro de la realidad económica de la compañía. El buen registro, no solamente bueno, sino también oportuno, ¿no? Es un excelente insumo para la transparencia. Entonces ya comenzamos a armar, digamos, el por qué es importante un buen gobierno. Primero, porque se genera transparencia. Y para generar transparencia, ¿no? Tiene que ser un lineamiento de arriba hacia abajo, ¿no? Y es el gobierno el que demanda esa transparencia. Un hombre de negocios y los directores, que son los que gobiernan la organización primero, van a necesitar información transparente para poder tomar decisiones. Entonces, son los directores y los accionistas los que demandan de parte de la gerencia, ¿no?, que exista esta transparencia. Al existir transparencia, luego se generan otras situaciones, digamos, que también son muy positivas, que es el adecuado manejo de los riesgos. Al tener información oportuna y fidedigna, no solamente tomas buenas decisiones, sino también te anticipas a potenciales riesgos. Y para eso, ¿no?, es muy importante que haya unidades especializadas, ¿no?, de riesgos. Y finalmente, ¿no?, tenemos las relaciones, ¿no?, que permiten, de alguna u otra manera, controlar todo el sistema de control, ¿no? Y para ello tenemos a funciones como la auditoría interna, ¿no?, que, gobernada por el directorio, ¿no?, y reportando matricialmente a la gerencia, pueda de alguna manera hacer una evaluación del sistema de control general. Entonces, el gobierno ciertamente es súper importante para resumir, para generar transparencia, para anticiparse a los riesgos y tomar decisiones de manera adecuada en interés de los stakeholders de la compañía, ¿no? Directorio, gerencia y todo. Y la sociedad en sí misma, ¿no? Empleados, ¿no?, colaboradores varios, Estado. Eso es muy importante. Y como tercera pregunta, ¿qué medidas se pueden tomar para mejorar estos stakeholders y toda la compañía en general? Sí, yo creo que hay ahora muchos estándares, ¿no?, que las compañías o las organizaciones pueden seguir con la finalidad de que las compañías puedan tener un óptimo
esquema de gobierno corporativo. En el Perú, por ejemplo, tenemos el estándar de la SNB, que nos permite, de alguna manera, a través de 31 principios, ¿no?, poder establecer nuestro grado de madurez como organización. Tenemos otros internacionales también, como el de la CAF, ¿no?, la Cooperación Andina de Fomento, que también, de alguna manera, es un esquema de gobierno corporativo muy interesante. Entonces, sí tenemos lineamientos que nos permiten ajustarnos, ¿no?, a estándares internacionales para lograr esos fines. Con esto buscaríamos que como que las empresas se alineen a esto o llamarlas a eso, porque no... Ciertamente, porque si no tenemos un buen esquema de gobierno corporativo, de hecho, los inversionistas van a preferir, ¿no es cierto?, aquellas empresas que, o van de alguna manera a no preferir aquellas empresas que no lo tienen. Y eso, ¿en qué genera puntualmente? Si más inversionistas van a requerir tu organización o van a invertir en tu organización, al final le van a inyectar capital fresco, le van a inyectar capital más barato, y eso va a permitir que la compañía reduzca sus costos operativos y generar, por último, mayor valor. ¿Ya? O sea, obviamente, yo como inversionista voy a preferir a una empresa ordenada, donde los temas estén claros, donde los procedimientos estén establecidos, donde haya un gobierno corporativo fuerte, donde hayan directores independientes y no solamente dependientes, donde hayan directores que no tengan relaciones con los gerentes, ¿no?, ya sean familiares. Entonces, claro, cuando yo vea que existe una profesionalización en el manejo de una organización, como inversionista la voy a preferir. Y eso luego se va a generar un círculo virtuoso en términos de su valor de mercado, en términos de su aceptación en el mercado y también en los clientes. Al final los clientes van a preferir a una empresa que obviamente cuida su reputación, ¿no?, a una empresa que no cuida su reputación, y para eso tenemos ejemplos varios. ¿Qué acciones o procedimientos comprenden este gobierno corporativo? Yo creo que lo primero es el compromiso por parte de los accionistas y el directorio. O sea, eso es lo primordial, ¿no? Si hay un compromiso de hacer las cosas correctamente, luego todo se decanta. Y eso es súper importante porque el gobierno corporativo no es restrictivo de las grandes empresas o las grandes corporaciones, ¿no?, sino también hay gobierno corporativo en el Estado y también hay gobierno corporativo en empresas familiares, ¿no? Porque justamente el gobierno corporativo no es una moda, no es un esquema de reglas, no es un checklist, sino primero es un modo, un sentimiento de hacer las cosas bien, una cultura de hacer las cosas bien. Cuando hay esa cultura de hacer las cosas bien, lo demás ya decanta. Lo demás ya, veamos los principios, el checklist, el estándar de la SNB o el mejor estándar del mundo, el estándar de la SEC, quizás. Lo concreto y lo importante es primero tener ese tono, ¿no?, lo que se habla del tone of top, ¿no?, el tono de la jerarquía más alta en la organización, ¿ya? Cuando eso está totalmente claro, luego decanta hacia las gerencias, decanta hacia las funciones de control de riesgos, de auditoría, ¿cierto?, de compliance ahora. Entonces, ese es uno. Luego viene ya la siguiente capa, que son prácticamente lo que son las políticas de la compañía, ¿no?, los procedimientos, ¿no?, y las tareas normales que tienen que estar alineadas perfectamente a un triángulo de gobierno. Así que yo diría y quisiera reforzar justamente eso, ¿no? Lo principal es primero la cultura, ¿no?, de hacer las cosas bien, de transparencia, ¿no?, de excelencia, y a partir de ello se debe desplegar con mucho más facilidad ya hacia abajo en la organización todo el trabajo de estructuración del gobierno corporativo en sí. ¿Y cuál vendría a ser la importancia de contar con estos canales que denuncian irregularidades de una empresa? Es muy importante
porque de alguna manera permite, ¿no?, a tus stakeholders como organización, ¿no?, darles un mensaje claro de que con transparencia cada uno de ellos puede hacer una denuncia, ¿no?, que considere va en contra de la integridad. ¿No? Entonces puede hacerlo un colaborador, puede hacerlo un cliente, puede hacerlo un proveedor, ¿no? Las mejores prácticas indican de que el canal de integridad tiene que ser totalmente público. Están en las páginas web y no solamente dar una opción, sino varias. Puede ser que haya gente que no se anime a usarlo vía web y se siente más cómoda usándolo telefónicamente. Puede ser algunas personas que también necesiten solamente una dirección y ellos desde su casa luego no a través de la web, sino mandan un correo, ¿no? O puede ser también gente que quiere dar su testimonio físico. Entonces se le ponen muchas opciones a la persona que quiere denunciar para que con libertad pueda acercarse. Ese es un tema, las opciones y la libertad de acercarse y los medios. Y el segundo tema relevante que te dicen las buenas prácticas es que tiene que ser anónimo. ¿Ya? El sistema que se genere tiene que garantizar el anonimato del denunciante, pero como es en el marco de libertad, puede ser también que el denunciante quiera dejar su nombre. Entonces también hay que dejar la posibilidad de que el denunciante pueda de alguna manera exponerse, ¿no?, y decir su nombre. Entonces, versatilidad, distintos canales, anonimato. Son los dos, las mejores prácticas que yo creo que un canal de integridad debe salvaguardar. Y sí, muy importante, ¿no?, que luego esa información sea recogida por el gobierno de la compañía, y ahí tenemos muchos esquemas. Puede ser que sea recogido por la función de auditoría interna, puede ser que sea recogido por la función de compliance, y esto se eleve a un comité. El comité tiene que ser lo suficientemente senior, ¿no?, experimentado, para que pueda de alguna u otra manera lidiar, ¿no?, con esta denuncia, pueda canalizarla adecuadamente, ¿no?, y pueda de alguna u otra manera generarse una respuesta a esta denuncia al interior de la organización. ¿Y eso se mediría por la cantidad de denuncias que hay? No necesariamente, porque para ser honesto, en la experiencia hay a veces denuncias que no tienen mucho asidero. Ah, claro. ¿No? Justamente por eso es importante que lo vea un comité con experiencia. Hay a veces denuncias que no están orientadas a generar un cambio, sino más bien quizás más a generar un efecto negativo particular. Entonces el comité lo que hace justamente es validar, ¿no?, si vale la pena darle una respuesta operativa al interior de la organización, ¿no? La cantidad no necesariamente es calidad. La siguiente pregunta sería: ¿el gobierno corporativo es fundamental para que la empresa enfrente exitosamente un gobierno corporativo en prácticas corruptas? Yo creo que es muy relevante que haya para mitigar el riesgo de corrupción un gobierno corporativo fuerte. Porque la corrupción es un riesgo. De hecho, técnicamente, desde el punto de vista de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la corrupción es una tipología de fraude. Y como tal es un riesgo en sí mismo. Y los riesgos no se eliminan, los riesgos se mitigan. Entonces, un buen gobierno corporativo es un elemento mitigante muy poderoso, ¿no?, de los riesgos de corrupción. A dos niveles. La empresa puede ser o generador de corrupción, ¿no?, o también ser afectado por la corrupción. Y un buen gobierno corporativo, ciertamente, al estar fuerte y maduro, primero, como empresa, es totalmente aséptico, ¿no?, a la corrupción.
si como comentaba, desde la organización o la jerarquía más alta hay ganas de hacer las cosas bien, simplemente la corrupción ni se aproxima o se aleja. Que no quiere decir que a nivel operativo podría generar alguna práctica, pero no es estructural, sino es excepcional. Hay dos esquemas ahí. Totalmente, ¿no? Puede existir, pero es totalmente excepcional. Ese es cuando, obviamente, una compañía, ¿no? Tiene un claro gobierno corporativo, ya hemos dicho que es totalmente aséptica a generar corrupción. Pero por otro lado también, cuando es atacada por la corrupción, ¿no? También es importante. Para eso están sus funciones de defensa, como es el compliance, como es la auditoría, ¿no es cierto? Como son los controles, las funciones de riesgos, que permiten de alguna manera que no entren o que no se aproximen prácticas corruptas, ¿no? La capacitación es fundamental. Tener capacitado al personal sobre las potenciales ventanas que puedan existir en la operación y a partir del cual riesgos como el de lavado de activos, ¿no? se puedan incorporar en la organización es fundamental. Mantener capacitado al personal es fundamental, ¿no? Y cosas tan simples como saber, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, quiere ocultar, ¿no? O quiere utilizar a la organización para lavar el dinero, por ejemplo. Para fines que no son. Inmediatamente una organización bien capacitada reacciona hasta estas alertas y lo eleva a las áreas especializadas, para que las áreas especializadas tomen inmediatamente conocimiento y pueda de alguna u otra manera mitigarse, ¿no? Y parar una transacción que podría contaminar a la compañía. Entonces, ven las dos, ¿no? Las dos formas, tanto de protegernos ante una potencial generación de fraude estructural, generación de corrupción estructural, y por otro lado también mitigar la entrada de la corrupción a la compañía. En ese sentido, el gobierno corporativo es claramente fundamental. Y para terminar, ¿cómo se mediría un buen gobierno corporativo en la compañía? La mejor forma, no hay gobierno corporativo bueno ni gobierno corporativo malo. Sí, eso es. Hay gobierno corporativo maduro o inmaduro. ¿Ya? Y para eso hay modelos muy interesantes de grado de madurez del gobierno corporativo. Y yo ahí los invito a ustedes, que la verdad es un excelente y un bonito trabajo de investigación, ¿no? ¿Qué tan maduro está, ¿no? una organización en cuanto a su gobierno corporativo? Y ahí tenemos muchos estándares, ¿no? Tenemos la SMB, tiene un estándar, por ejemplo, la Superintendencia del Mercado Laboral del Perú. Tiene un estándar también la CAF, ¿no? La SEC también tiene un estándar. Entonces, dependiendo de en qué estándar queremos estar, una compañía podría estar más o menos madura, ¿no? Entonces, yo creo que en los últimos 10 años, en Perú en general, el gobierno corporativo ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y se comienza de alguna u otra manera a generar una cultura de gobierno corporativo más fuerte. Más aún con todos los hechos que, digamos, sabemos que han sucedido en los últimos años, en los que claramente las organizaciones han sido penetradas, ¿no? Por estos riesgos. Así que yo, al contrario, tengo un súper motivo para la esperanza de que el grado de madurez se va a incrementar mucho más, ¿no? Porque ante lo sucedido, claramente las compañías van a querer protegerse mucho más, ¿no? Y van a querer alejar lo más que puedan, ¿no? Este riesgo de la corrupción en las empresas, en las organizaciones. Muchas gracias, Roberto. Una pregunta adicional que siempre solemos hacer, y es tu mensaje a los alumnos samarquinos.
realmente varios de nosotros pasamos por, no sé, entrevistas de trabajo, cuestiones así. Desde tu experiencia, ¿qué nos recomiendas? Bueno, primero, ¿qué les recomiendo? Yo creo que lo que les recomiendo primero es de que tengan un autoconocimiento, ¿no? De cuáles son, y eso es previa a la entrevista obviamente, ¿no? No hay que hacer el análisis ahí, pero lo que sí creo es que tienen un autoconocimiento, ¿no? De cuáles son sus fortalezas, cuáles son, ¿no?, sus debilidades. Una vez que tenemos ese autoconocimiento, ¿no?, tenemos que tratar obviamente, ¿no?, de reforzar esas debilidades, ¿no?, y potenciar tus fortalezas, ¿no? Entonces, y en una entrevista lo que se mide mucho es la seguridad. Entonces, si uno se conoce y después de conocerse trabaja sobre, ¿no?, sobre esas brechas, ¿no?, y potencia, va a ir mucho más seguro a una entrevista, ¿no? Y lo otro es analizar bien, dado mi autoconocimiento, a qué organización me estoy presentando como profesional. Porque si yo me conozco, ¿no?, y también conozco a la organización, puedo de antemano saber si va a poder haber un match entre la organización y yo. O sea, son cosas básicas, pero que muchos, de alguna u otra manera, y yo, cuando también fui de alguna manera practicante o analista, ¿no?, quizás no hice, ¿no? Y no me anticipé, ¿no?, a quién soy yo y la cultura de la organización. Entonces, los entrevistadores la tienen clara, ellos saben, digamos, cuál es la cultura de la organización, y cuando te ven también saben, ¿no?, digamos, si es más agresivo, menos agresivo, ¿no?, si también van a ver si haces match con la cultura de la organización, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es nunca dejar de estudiar. Y sin embargo, eso es una garantía. O sea, ustedes estudian muchísimo, es súper bacán. Y justamente tratar de presentarle a la otra parte que justamente no solamente estudias, sino en adición haces una serie de actividades más. Porque esas otras actividades en adición implican liderazgo. ¿Se dan cuenta? Entonces no están solamente midiendo la parte técnica, que está garantizada si está en una universidad con San Marcos, ¿ya?, sino están viendo la parte del liderazgo. Porque lo que hace cambiar las organizaciones no es el técnico, no es el que más sabe de NIF, no es el que más sabe de cómo se calcula, ¿no?, el value at risk, ¿ya?, de una... Eso está claro, ¿no? Sino lo que al final, poco a poco, te va a permitir crecer son esas habilidades blandas, ¿no? Liderazgo, ¿no?, transparencia, ¿no?, consistencia en tu argumentación, seguridad. Esos temas son los que te van a permitir crecer. Nuevamente, para lograr eso, primero tienes que conocerte bien. Y si tienes algún gap en tu liderazgo, pues esa brecha, tienes que cerrarla para poder luego seguir creciendo. Entonces, preséntate, sí, con temas técnicos, con muchos cursos, pero también con esa seguridad, ¿no?, de poder darle ese mensaje de que quieres generar un súper valor a la organización, que, ¿no?, en ese momento seguramente están buscando profesionales como tú, pero también tú estás queriendo entrar a esa organización, ¿no? Ese sería mi mensaje. No sé si está ok. Sí, gracias, Roberto.